Un saludo a todos una vez más. Estamos aquí para tratar con la ayuda de Dios de poder comentar la lección de la escuela sabática. Para ello vamos a inclinar el rostro y pedir la sabiduría de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, que toques mi corazón y que al repasar esta lección de la escuela sabática, con tu ayuda, podamos expresar tus pensamientos y tu voluntad. Permite que los que escucharán esta lección de la escuela sabática puedan, con tu ayuda, poner en práctica lo que hemos aprendido aquí. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección tiene como título Esther y Mardoqueo, y el versículo que debemos de memorizar para esta mañana lo encontramos en el libro de Isaías 49, versículo 6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. En esta semana vamos a estudiar acerca del libro de Esther, y la lección nos dejó una tarea, y era que con la ayuda de Dios pudiéramos leer todo el libro. Este libro está escrito en prosa, es como una novela, y vamos a ver en este estudio cómo Satanás estaba tratando de destruir el pueblo de Dios, y cómo Dios, moviéndose a través de la historia y los acontecimientos que nosotros vivimos diariamente, hizo un plan para poder contrarrestar a este enemigo y así poder preservar la simiente santa y poder cumplir la profecía de que en un tiempo no muy lejano viniera el Mesías. Si Satanás hubiera tenido éxito, tú y yo estuviéramos perdidos en esta hora. Sin embargo, veremos cómo Dios en su misericordia, a pesar de que este pueblo no merecía la gracia de Él, Dios lo protege. Y veremos datos muy interesantes que nos van a ayudar a poder ver cómo el Señor se preocupa por su pueblo. Un escritor y predicador llamado Mark Twain escribió lo siguiente: los imperios egipcios, babilonios y persas crecieron, llenaron el planeta con sonido y esplendor, y después desaparecieron como parte de un sueño. Después aparecieron los griegos y los romanos e hicieron mucho ruido, pero también desaparecieron. Otros pueblos han crecido y mantenido su antorcha prendida en alto por algún tiempo, pero finalmente se les apagó y ahora se encuentran en el crepúsculo o ya no existen. El judío los vio a todos y les ganó a todos. Es ahora lo que siempre fue. No ha mostrado decadencia ni envejecimiento, ningún debilitamiento de sus partes, ningún enletecimiento de sus energías, ningún desfilamiento de su mente alerta y agresiva. Todo es mortal excepto el judío. Todas las demás fuerzas pasan, pero él perdura. Por supuesto, nosotros sabemos que los judíos no son mortales. El único que es mortal es Dios. Sin embargo, el pensamiento lo que está diciendo es que Dios ha sido fiel, fue fiel con este pueblo. En el libro de Jeremías, ¿verdad? Si no me falla la memoria, en el capítulo 30, nos dice que Dios iba a destruir todas las naciones, pero que no iba a destruir del todo al pueblo de Israel. Y veremos en este estudio cómo Dios cumple su promesa de proteger al pueblo judío. Lamentablemente nosotros sabemos que, bueno, Cristo vino y finalmente ellos lo rechazaron.
Y como dice este pasaje que estamos leyendo aquí, para memorizarlo, el plan de Dios era que los judíos fueran la luz a otras naciones. Él tenía un plan y ese plan usted lo conoce bien. Era engrandecer este pueblo de tal manera que los otros pueblos vinieran a Jerusalén y pudieran preguntar quién era el Dios, y entonces ellos pudieran testificar las grandes maravillas que el Señor había hecho con ellos. Hoy vemos que el pueblo de Dios, en estas historias que vamos a estudiar, ya no tenía templo, no tenía una ciudad, estaban exiliados. Y allá en ese exilio nosotros vemos como Dios, a pesar de que ellos lamentablemente no cumplieron el propósito, Dios se mantiene fiel. Así que lo que vamos a estudiar en esta semana es cómo, estando en situaciones difíciles, si somos fieles a Dios, podemos, aún en estas circunstancias, ser testimonio para los demás. Y hay algo que es muy importante en esta lección, es que donde quiera que estemos, si Dios nos ha puesto en un lugar, nosotros podemos servir al Señor. Así que será un estudio sumamente interesante en esta semana. Los invito realmente para que usted mismo pueda estudiarlo por su propia cuenta y juntos compartir lo que usted ha aprendido. Por favor, estudie la lección de la escuela sabática. Mándeme algún comentario, algo que usted aprendió, que yo pueda también aprender de su estudio. Vamos a seguir adelante con el repaso de la lección de la escuela sabática. Me gustaría comenzar leyendo una cita que a mí me gusta mucho. La leo vez tras vez. Esta cita me enseña a mí que Dios tiene el control de todas las cosas. Y como veremos en este estudio, Dios estaba trabajando a favor de su pueblo para poder salvarlo. Satanás hizo un plan para destruirlo y Dios, como dijimos, también tenía un plan para poder librar al pueblo de la destrucción total. Aquí dice: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Creo que si hay una cita que pueda aplicarse al estudio de esta semana, es esta cita que nosotros estamos leyendo. El día domingo tiene como título Cautivo en una cultura extranjera. Y aquí tenemos por lo menos 3 pasajes o 3 historias. 2 tienen que ver con Daniel y una con sus 3 amigos, ¿verdad? Y vemos aquí que los pasajes nos indican cuando Nabucodonosor se lleva cautivo a los judíos. En este caso fue el primer cautiverio en el año 605. Y vemos aquí en Daniel capítulo 1 y versículo 3 la estrategia que el rey tenía con estas personas para tratar de cambiarles su manera de pensar, su identidad. Aquí dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Vemos aquí que hay una separación. En esta deportación se traen príncipes, personas estudiosas, personas principales, jóvenes talentosos, y entonces el rey Nabucodonosor no los trata mal, los mete en la universidad de Babilonia y se les va a dar clases para que ellos pudieran aprender. O sea que, en otras palabras, el rey los trata bien, quiere que estas personas se integren en el imperio de Babilonia, pero él quiere que se integren como babilonios, que se olviden de su linaje, de su pueblo. Así que emplea una táctica, tratarlos bien, tratar de que ellos puedan integrarse, trabajar, y de esta forma, al ofrecerles la universidad, ustedes se imaginan, ¿verdad?, lo difícil que es estudiar, pero él les ofrece y le da todas las oportunidades para que ellos pudieran, pues, de esta forma servirle a él y vivir una vida cómoda. Entonces dice aquí lo siguiente: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Es muy interesante que dice entre estos estaban, o sea, habían muchas personas. Se cree que fueron transportados para Babilonia en el primer cautiverio 10.000 judíos. Pero de esos 10.000 judíos hay 4 que deciden ser fieles a Dios, y el Señor ahora va a escribir y relatar la historia del testimonio de ellos. Los demás simplemente sucumbieron tal vez ante los buenos deseos del rey, y posiblemente no se olvidaron que eran judíos, pero se integraron en esta sociedad y no fueron fieles. Ahora que había un problema, y es que esta comida que iban a comer estos jóvenes era ofrecida a los dioses, habían carnes inmundas, había vino, y los judíos no comían estas carnes inmundas, y mucho menos comían comidas que eran ofrecidas a los ídolos. Así que había una dificultad. ¿Cómo hacer siendo cautivo, no? Estando en una tierra extranjera, lejos de tus padres, con el templo destruido, con una gran potencia. Daniel no tuvo duda, porque conocía las profecías y él sabía que esto era el cumplimiento de ellas. Por lo tanto, Daniel, que no era ni sacerdote, simplemente un príncipe, él decide ser fiel al Señor en lo mínimo, ¿verdad?, en la comida. Y vemos aquí entonces, dice, a estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Le pusieron nombre de los dioses, le cambiaron sus nombres verdaderos. Y entonces dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Y nosotros sabemos, esto era muy peligroso también para este empleado del rey, porque si las cosas no salían bien, ustedes saben, estos reyes no andaban con mucho cuento para cortarle la cabeza. Sin embargo, el Señor está obrando. Al ver la fidelidad de Daniel, el Señor obra y hace que este empleado del rey ayuda a Daniel, y finalmente, por supuesto, Dios bendice. Y nosotros sabemos cómo Daniel sirvió en diferentes imperios y cómo el Señor lo utilizó para escribir profecías y les reveló cosas impresionantes. Algunas de ellas las entendió, otras no, pero Daniel fue realmente un testigo fiel del Dios verdadero.
Luego tenemos en el capítulo 3 la historia de la estatua de oro. Y aquí entran en escena los otros 3 compañeros de Daniel, que siguiendo el ejemplo de él, de su fidelidad, cuando vino la hora de la prueba, ¿no? Cuando se levantó esta estatua, la puse en una versión que nosotros podamos entender en el lenguaje actual, ¿verdad? Y no hablar de codos, sino realmente pues se translitera aquí cuánto era que medía esta estatua. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. La estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho, y fue puesta en el valle de Dura, que está en la provincia de Babilonia. Qué hombre tan poderoso, ¿no? Cuántos millones o trillones de dólares costaría esta estatua de oro, que dice que medía 30 metros de alto por 3 metros de ancho. Impresionante, ¿no? Había música, címbalos, timbales, estaban personas de todas las provincias, habían judíos ahí en cantidad, la presión era muy dura. Sin embargo, nosotros nos vamos a saltar, ¿verdad? Aquí dice versículo 2, para la presentación de la estatua el rey mandó que se reuniesen todas las personas importantes de su gobierno. Cuando toda esa gente estuvo reunida allí, cuando estaba la música, un horno que estaba ardiendo, vinieron personas de todas partes del mundo para adorar esta estatua, ¿verdad? Y entonces nos dice aquí que Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron. Ustedes saben que ellos no adoraron, se quedaron de pie, pudieron haberse agachado ahí, pedirle perdón a Dios, pero ellos sintieron que no debían de hacerlo, que adorar una estatua era ir en contra de la adoración verdadera. Y entonces, bueno, le informan al rey, ¿verdad? Siempre hay alguien que informa algo y entonces el rey se llena de ira, manda a calentar el horno 7 veces más, y entonces llama a esos jóvenes delante de toda esa multitud. Un rey tan cruel, ¿no? O sea, esto realmente es una fe muy grande. Y la fe se ve no en que Dios podía salvarlos o no, ellos no tenían la duda, pero estaban dispuestos a morir con tal de ser fiel a Dios y testificar de Él con su propia vida. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Así que vemos que entonces estos jóvenes se ponen de parte de Dios, rehúsan adorar esta estatua, y nosotros sabemos que el mismo Señor Jesús los acompañó en ese momento de prueba, y que aunque fueron echados en ese horno que ardía terriblemente, Dios los libró, y dice que ni tan siquiera olían a quemado, ¿verdad? No se les quemó un solo cabello. Dios honró a estos jóvenes. Yo imagino que realmente pues esto fue algo grandioso para ellos. Me imagino la fe de estas personas como se hizo firme, y finalmente el rey tuvo que reconocer que Dios controla la naturaleza, que realmente tiene poder para proteger a sus hijos, y nosotros sabemos que da un edicto, ¿no? Donde reconoce todas estas cualidades de nuestro Señor. Luego está el problema que surge ahora en el imperio persa, ¿verdad? Aquellas dos historias fueron el imperio de Babilonia. Ahora Daniel ya está más viejito, pero vemos que Satanás no descansa, y en su vejez ahora le viene otra prueba más. Y aquí dice en el versículo 3, pero del capítulo 6, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas
buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podía hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel vivía una vida en Dios. El cristianismo, el seguir al Señor es un estilo de vida, no solamente en lo que tiene que ver en las cosas espirituales, sino en el diario vivir. Y estas personas, estos sátrapas, buscaron, me imagino, revisaron todos los libros, hicieron auditoría, porque Daniel era importante en el reino y llevaba cuenta seguramente, y dice aquí que no pudieron encontrar ninguna falta en Daniel. Entonces dice aquí el versículo 5, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estos hombres que creían que eran muy sabios recurrieron a la adulación, al exalzamiento del rey, y por supuesto al rey le gustaba eso, era el rey, no vio nada de malo en eso, vio personas que eran fieles, que querían, ¿verdad?, exaltarlo, y finalmente cae en la trampa y firma un decreto donde Daniel se va a meter en un tremendo problema, ¿no? Había unos leones que estaban hambrientos y que estaban esperando para comerse a alguien. Pero a Daniel no le importó, tenía un estilo de vida, oraba 3 veces al día hacia Jerusalén, y entonces Daniel no se escondió, siguió haciendo lo que había hecho toda su vida, porque eso es lo que él conocía, eso es lo que él practicaba, y con las ventanas abiertas, ustedes conocen la historia, él ora, finalmente es echado en los leones, y una vez más Dios, ¿verdad?, protege a su siervo y lo libra de esos leones. Y ay, ¿verdad?, qué terrible la suerte que le tocó a aquellos que intentaron hacerle mal al siervo de Dios. Ahora, la lección dice que hay veces todas las historias no terminan felices. Bueno, déjeme decirle algo. Las historias con Dios siempre terminan felices. Sea que Dios lo liberte, sea que usted tenga que morir por Cristo Jesús o por su fe, siempre son felices. Porque si usted cree en la dirección del Señor, y aún, aunque nos tocara tener que descansar en Cristo, mis queridos hermanos, el apóstol San Pablo escribió que morir en Jesús es ganancia. Por lo tanto, la vida nuestra en Cristo, aunque vengan dificultades, aunque no se cumpla o se libre de esta forma a un cristiano, la historia en Cristo siempre termina feliz. Usted puede verlo en la Biblia, lo puede ver cuando apedrearon a Esteban, que él no murió triste, él murió, dice, viendo al Hijo de Dios allá en el cielo sentado a la diestra del Dios Padre. Y así a través de la historia han habido mártires. Juan Hus murió colgado en un palo, en una cruz, quemado, pero murió cantando. Así que puede ser que nosotros veamos desde un punto humano que las cosas no salen como nosotros pensamos. Pero si usted está en Dios, mi querido hermano, y sabe que aún va a ser inmolado por su Señor, la historia siempre será feliz, porque Cristo nos da la fuerza aún para poder pasar por estas situaciones difíciles de la vida. Muy bien, ahora vamos a entrar en el estudio del libro de Esther. Y me gustaría compartir algunos datos que nos pueden ayudar a entender mejor esta historia. Este libro está escrito en prosa, es como una novela. Realmente es una historia fascinante.
En este libro no aparece el nombre de Dios por ningún solo pasaje. Este libro tuvo muchas dificultades para ser aceptado dentro del canon del Antiguo Testamento. Inclusive en los escritos que se encontraron en las cuevas ¿sí? de Qumran, en las 11 cuevas, este libro no aparece. Y algunos judíos no lo quieren porque, por supuesto, esta reina Esther se casó con un incircunciso y hay dos fiestas que se celebran que no las prescribió Moisés. Una es esta fiesta del Purim y la fiesta de Hanukkah, que ocurrió en los tiempos de Macabeo. Así que, sin embargo, aquella Hanukkah que se conoce como la fiesta de las luces es más aceptada, por supuesto, porque fue hecha por los sacerdotes asmoneos. Sin embargo, como Esther era mujer y este decreto prácticamente lo dio ella, algunos judíos pues no pueden entender cómo esta mujer que era judía se casa, ¿verdad?, con este rey que de paso al leer el libro de Esther era un personaje que le gustaba mucho el alcohol, realmente era adicto a esta bebida, borracho y bueno, ustedes saben que el libro comienza diciendo que hubo una fiesta de 6 meses y que este hombre se emborrachó. Veremos cómo el Señor, aunque el nombre de él no aparece en este libro, cómo el Señor se ve claramente que está detrás de los acontecimientos que iban a suceder y cómo él planea para contrarrestar, como ya dijimos al comienzo, el plan de Satanás. Ahora, algunos datos que son interesantes y que nosotros debemos entender. Bueno, en primer lugar, usted encontrará en algunas Biblias que a este rey se le llama el rey Asuero. La palabra Asuero es una palabra hebrea y la otra es el rey Jerjes. Jerjes es la palabra griega, ¿verdad? Así que cuando usted lee Asuero o Jerjes es el mismo personaje. Ahora, ¿cuándo ocurrió esta historia? Bueno, este rey Jerjes reinó de más o menos el 400, se lo voy a escribir aquí, a ver cómo me va con este mouse, si puedo escribir esta fecha bien, 486 al 465. Ya el templo estaba construido, o sea, Zorobabel se fue o había regresado con los primeros cautivos en el año 538. Habían pasado 55 años que los judíos estaban en Jerusalén. El templo fue construido en el año 515, o sea que el templo ya estaba terminado. La reina Esther posiblemente tomó el reinado, se hizo reina más o menos en el año 482, según el comentario adventista, o 481. ¿Por qué es importante conocer este marco histórico, mi querido hermano? Porque el testimonio que dan las personas a veces realmente son testimonios que abarcan muchos periodos y que influyen notablemente en los acontecimientos de la historia, porque contemporáneos con la reina Esther estaba Esdras, seguramente tenían la misma edad, y también estaba Nehemías. Lo más probable, según los historiadores, es que esta reina Esther pudo influir, ¿verdad?, para que Esdras encontrara apoyo del siguiente rey. El siguiente rey fue el rey Artajerjes. El rey Artajerjes era hijo del rey Asuero. Y posiblemente, como dije, Dios preparó todo esto no solamente para salvar al pueblo judío del plan satánico de destruirlo,
sino para influir, para que Artajerjes, como ustedes saben, en el año 457, fue que dio el decreto que Esdras regresara y finalmente comienza la profecía de los 1260 años. Así que la reina Esther posiblemente reinó del 482 al 473, más o menos. No sabemos mucho de lo que sucedió con esta reina. No se menciona si tuvo hijos con este rey Asuero. Simplemente Dios menciona lo que es necesario. Como dice Deuteronomio, las cosas reveladas son para nosotros, las secretas son para el Señor. Así que nos gustaría saber qué sucedió con ella, si tuvo hijos, si no. Pero posiblemente ella influyó en el rey. Ya vemos que realmente pues la Biblia dice que ella halló gracia más que todas las demás reinas, porque este hombre tenía muchas mujeres. Y finalmente pues pudo no solamente ayudar en ese momento de la historia a salvar el pueblo de Dios, sino que también influyó para que el pueblo pudiera regresar. Faltaban más o menos 17 años para que Esdras volviera con el segundo grupo de cautivos a la tierra de Jerusalén. Y 30 años para que Nehemías regresara a construir los muros de la ciudad. Así que imagínense, mis queridos hermanos, cuán importante fue entonces que esta reina y Mardoqueo se pusieran en las manos de Dios. Así que vamos a seguir adelante. Este es un marco histórico para que nosotros podamos saber más o menos dónde ubicarnos y cómo la influencia de esta rey no solamente abarcó ese periodo, sino que preparó el camino para que los demás judíos pudieran regresar y ser exitosos en terminar de construir. Y sobre todo, lo más importante es que las profecías tienen que cumplirse, ¿verdad? Y como dijimos en la cita al comienzo, Dios está trabajando con personas para poder llevar a cabo sus propósitos. Así como Satanás también tiene sus agentes humanos, Dios también tiene los suyos. Y yo espero que al terminar esta lección nosotros también podamos entender algunas cosas y ponernos en las manos de Dios, porque el testimonio nuestro puede ser muy importante y puede trascender la historia. Sigamos adelante en el estudio de la lección de la escuela sabática. Muy bien, ahora sí, con esta pequeña información del libro de Esther, llegamos al día lunes. Tiene como título Ante un tribunal extranjero. Dice aquí el versículo 1 de Esther, capítulo 2, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Nosotros, si hemos leído todo el libro, sabemos que el rey tenía o había hecho una fiesta que había durado 6 meses. Y en esa borrachera que él tenía, bueno, mandó a la reina que se pusiera la corona y se presentara ante todas esas personas borrachas que estaban allí. Y entonces ella finalmente no quiso venir. Ahora, dicen los historiadores, ¿no?, que ella no quiso venir porque en realidad lo que el rey le estaba pidiendo es que se pusiera la corona, se presentara en ese lugar, pero desnuda, sin ropa. Y por supuesto, Elena G. de White dice que esta mujer realmente fue valiente, no quiso acceder a un pedido de tal magnitud y presentarse delante de esas personas en esta forma. Y entonces, bueno, esto desencadenó la ira del rey, y entonces pues los que lo aconsejaban le hicieron firmar un edicto
con el temor de que esta mujer, que se ve que era, como decimos ahora modernamente, una influencer, ¿verdad? Una persona que tenía influencia, ya que así como el rey tenía una fiesta, ella también había hecho una fiesta para las mujeres, y me imagino que estaban ahí hablando, no sé qué estaban haciendo, pero lo que sí se ve es que era una líder, como dicen ahora, ¿no? Que tenía personas que la seguían, y finalmente estas personas, temerosas de que las mujeres se rebelaran en el imperio, dan un decreto donde finalmente el rey tiene que deshacerse de ella, quitarle la corona, y esto desencadena podemos decir, un concurso de belleza. Y aquí es entonces donde aparece Esther, ¿verdad? Esther se llamaba Adasa, y es muy interesante porque vamos a ver aquí una pregunta que hace la lección, y es ¿por qué Mardoqueo le pide a ella que guarde silencio y que no diga de dónde ella venía, quién era su descendencia? Finalmente se hace el concurso de belleza y bueno, parece que esta joven judía era realmente una belleza. Me imagino no solamente físicamente, sino en el carácter, pero por supuesto podemos ver que Dios está trabajando a través de esta historia, y aunque, como dice el libro, es una táctica para mí, no está el nombre, Dios es el que está actuando. Es como, ¿cómo puedo decir? Como cuando usted está haciendo algo, usted no pone su nombre. Este libro en realidad es la mano de Dios, cómo Él opera para poder guiar las circunstancias y ponerla a favor del pueblo de Dios. Esto es algo maravilloso, porque realmente nos enseña que nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Dios tiene control de la iglesia, tiene control de este mundo, y nosotros debemos vivir tranquilos. Esta historia se escribió para que nosotros podamos entender cómo Dios realmente controla la historia. Entonces aquí dice, dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Gai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Y por supuesto al rey dice que le agradó esto, ¿verdad? Vamos adelante. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que dice, Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. Se ve que Mardoqueo era un buen padre, se ve que esta muchacha era una muy buena hija, sabemos que él había adoptado, que los padres de ella posiblemente habían muerto, enfermos, no sabemos qué sucedió, pero que él se encargó de ella como una hija, y dice aquí que esta muchacha era obediente a lo que le enseñaba su papá adoptivo, Mardoqueo. Entonces aquí dice lo siguiente: piensa en qué circunstancia podría ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe. Es una pregunta retórica. ¿O nunca deberíamos hacer eso, y por qué? Muy bien, como veremos en esta historia, en esta novela, es como una novela, ¿verdad? Donde se ve la mano del Señor. Nosotros vamos a entender que Dios tenía un plan, y que todo esto lo dirigió, y que cuando se debió hablar o decir de dónde venía esta joven era en el momento indicado. Ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Es muy sencillo. Nosotros necesitamos oír la voz de Dios. Debemos guardar silencio cuando Él quiere que guardemos silencio, y debemos hablar cuando Él quiere que nosotros hablemos. Hay momentos para testificar. El Señor Jesucristo también nos dio ejemplo. Él guardó silencio cuando estuvo delante del rey Herodes, no dijo una sola palabra, habló a Poncio Pilato tratando de salvarlo. Y así nosotros, guiados por el Espíritu Santo, debemos de entonces poner en práctica el ejemplo del Señor Jesús, y cómo aquí se ve que todo esto lo fue moviendo Dios. Así que ella reveló su identidad cuando
era necesario. Gracias a Dios estas personas escucharon la voz de Dios y Dios pudo entonces trabajar con ellos para poder salvar a su pueblo de la destrucción total. El día martes tiene como título El testimonio fiel de Mardoqueo. Ahora vamos a hablar acerca de Mardoqueo. Mardoqueo era un judío fiel. Por alguna razón, mis queridos hermanos, estas personas no quisieron regresar a la ciudad de Jerusalén. Por eso digo que la misericordia de Dios es grande. Se esperaba que todos los judíos regresaran, pero por alguna razón no regresaron. Pero a pesar de que no quisieron regresar, valga la redundancia, Dios estaba preocupado por ello. Y entonces vemos que Mardoqueo era una persona fiel y aquí lo demostró, aún poniendo en peligro su vida. Ahora, mis queridos hermanos, este hombre cometió un error, como vamos a ver. Fíjese bien, aparece ahora el villano, que es Amán. Amán era amalecita, era enemigo del pueblo de Dios. Si usted busca Deuteronomio 25:19, lo va a encontrar. Y entonces pues vemos que este enemigo de Dios obtiene el poder. Realmente se llevaba bien con el rey y entonces el rey le entrega toda la autoridad y entonces viene un problema y es que bueno, al ser Amán un amalecita, Mardoqueo por supuesto refusa arrodillarse delante de él, darle homenaje, porque nosotros sabemos que solamente pues nosotros nos tenemos que arrodillar delante de Dios y no delante de ningún hombre, ni tan siquiera, según Apocalipsis, los hombres se arrodillan delante de los ángeles. Y Mardoqueo en esta ocasión decidió ser fiel. Aquí dice, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan, dice, las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Este rey entregó a la muerte. Ahora, el decreto que hizo Amán era que se exterminara a todos los judíos, ancianos, niños, mujeres. Quería eliminarlo de la faz de la tierra, la cual fue el error que cometió nuestro querido Mardoqueo cuando los siervos del rey le preguntaron por qué no se arrodillaba delante de Amán. Él confesó que era judío. Ahora imagínense, por culpa de Mardoqueo se iba a exterminar a todas las personas judías que estaban distribuidas por todas las provincias. Así que el consejo que le dio a Esther no lo cumplió él. En ese momento reveló que era judío y entonces este hombre se dio cuenta de qué nacionalidad era y no solamente ahora quería exterminar a Mardoqueo, que lo odiaba porque no le daba reverencia, sino que ahora por haber conocido la nacionalidad quiso destruir al todo el pueblo de Dios. Veremos entonces cómo Dios hace que esta historia gire al favor del pueblo de Dios y finalmente el pueblo de Dios pueda salvarse. Ahora, ustedes saben que un decreto en el imperio persa no se podía cambiar. Simplemente una vez que se sellaba, que se firmaba, debía de cumplirse. Así que imagínense, esta carta, este decreto se mandó por todas las provincias y me imagino que llegaban allí y las leían. Así que la motivación que tenían las demás personas era que podían robarle a estos judíos en la fecha exacta que él había tirado suertes y de esta forma pues eliminar para siempre a los judíos. Y si se eliminaban los judíos, mis queridos hermanos,
esto iba a ser realmente un desastre. Acuérdense que ahí estaba Esdras, ahí estaba Nehemías. Satanás conocía bien las profecías, estaba impidiendo que el pueblo de Dios pudiera, ¿verdad?, regresar y de esta forma preparar el terreno para la venida de nuestro Salvador. Hay una cita que está aquí en el Espíritu de Profecía, en Profetas y Reyes, páginas 441 y 442, que dice lo siguiente: engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblos esparcidos y divididos entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada. Poco aprendía el rey de los resultados abarcantes que habrían acompañado a la ejecución completa de este decreto. Y aquí dice claramente: Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Así que Satanás estaba trabajando, mis queridos hermanos, para destruir al pueblo de Dios y se pudiera perder el conocimiento del Señor. Dios tenía que actuar entonces en esta situación tan difícil, y lo va a hacer en una forma maestra, trabajando a través de aquellos que son fieles. Pero eso es importante, mis queridos hermanos, que en el tiempo que estamos viviendo nosotros podamos ser fieles a Dios. Esta historia se repite vez tras vez, y aquellos que se ponen de parte de Dios, mis queridos hermanos, que son instrumentos del Señor, pueden con su ayuda contrarrestar los planes del enemigo. A veces, en este caso, era para destruir toda la nación judía o todos los que estaban dispersos, exiliados. Pero también hay iglesias que, si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, pueden ser libradas de los planes astutos del enemigo. Así que, por lo tanto, esta lección nos enseña que nosotros debemos, mis queridos hermanos, ser fieles a Dios, porque el enemigo no descansa para destruir a su pueblo. El día miércoles tiene para esta hora. Y ahora sí, nos acordamos que la reina Esther guardó silencio, que no había revelado su nacionalidad, pero Dios tenía un propósito con esto. Y es que el plan de Dios era que pudiera hablar en el momento indicado. En el capítulo 4, versículo 11 dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey, extendiendo el cetro de oro, le perdona la vida, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Ustedes saben, comienza una serie de conversaciones a través de un eunuco del palacio. Mardoqueo, cuando se da el edicto, se viste de ropas ásperas. La reina le manda ropa para que se vista. Él dice que no quiere. Era tanto el dolor que tenía, era su culpa la que había puesto en peligro a todos los judíos por haber revelado de qué pueblo era, y ahora estaba sufriendo, estaba preocupado por la situación. Y entonces comienza una serie de conversación a través de esta persona. Él le manda un mensaje, Esther le manda otro mensaje, y entonces finalmente la reina Esther se entera de la situación y de que todo el pueblo está en peligro. Ahora, Zaqueo sabía una cosa, que Dios no iba a abandonar a su pueblo. Y entonces le manda a decir a la reina Esther que, bueno, lo ayudara en esta situación. Y la reina Esther es puesta a prueba, porque ustedes saben, dice aquí el pasaje, que el rey no la había llamado en 30 días, algo había pasado que no quería verla, y tenía que arriesgarse a ir delante de este monarca. Y si el rey no le extendía el cetro, inmediatamente los guardias entraban y entonces mataban a la persona, la degollaban ahí mismo. Así era en ese tiempo.
Así que ahora ella le manda a decir a su papá adoptivo, pero yo tengo un problema. Y es que el rey no me ha llamado. Si yo me presento ahí, posiblemente me van a matar. Y entonces Mardoqueo le manda un mensaje con este eunuco que dice lo siguiente. Llevó a Mardoqueo las palabras de Esther, versículo 13. Y Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther: no piense que escaparás en las casas del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y entonces viene una pregunta clave en este capítulo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mira, mi querido hermano, lo que Mardoqueo le dice es: tú estás allí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Seguramente Dios te ha hecho reina para esta situación y ahora tú tienes que decidir: o te pones de parte del Señor o finalmente no creas, le dice, que porque estás allí ahora. Ahora tenemos que entender algo. Esta jovencita posiblemente nació en Susa. La razón por la cual nadie sabía que era judía es porque ella sinceramente pues hablaba el idioma de ellos, seguramente se vestía como se vestían los persas, era una niña que había crecido en esa ciudad, por lo tanto no había una diferencia, la gente no podía notar que era judía. Es una de las cosas por las cuales también los judíos, digamos ultraortodoxos, no aceptan este libro, porque ustedes pueden ver que en estas fiestas que se hacían habían vino, comida inmunda. Yo no estoy diciendo que ella comía, algunos dicen que sí, que bueno, como creció, ella posiblemente cuando preparó el banquete le ofreció esas cosas al rey y bueno, ella creció allí. Me imagino que era una joven de 20 años y finalmente ahora tenía que decidir. Mardoqueo la había educado bien en los caminos del Señor y aunque estaba en esa ciudad, había logrado Mardoqueo que ella pudiera realmente pues creer que era judía, respetar la descendencia de sus padres, la memoria, y ahora tenía que decidir, ahora que era reina, o se trataba de salvar estando allí y negando que era judía, o finalmente decidía ponerse de parte del Señor. Y entonces él les recuerda que tal vez Dios la puso allí para esta situación tan difícil que estaba viviendo el pueblo de Dios, y gracias al Señor ella finalmente decide ponerse de parte de Dios. Le manda un mensaje a Mardoqueo que por favor se ponga en ayuno, se ponga en oración. Ella misma se pone en ayuno y oración, y entonces al tomar esta actitud Dios va a iluminar su mente para que ella pueda hacer un plan, y entonces de esta forma, mis queridos hermanos, la historia cambia drásticamente y todo el mal que iba a suceder al pueblo de judío, todo lo que iba a pasar, le sucede a los hostigadores de este plan, en este caso Amán, y los que estaban con él también, ¿verdad? Sus consejeros. Dice aquí lo siguiente, en el libro de Profetas y Reyes, página 442 y 443, los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con Amán, como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público a Mardoqueo y la humillación y caída de Amán al ser descubierta, su perversa maquinación, son todas parte de una historia conocida. Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente y en un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida, se comunicó rápidamente a todas partes del reino por correos montados, que salieron apresurados y contrateñidos por el mandamiento del rey. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron la alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído
sobre ellos. Y dice aquí, ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiado en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Quizá no se requiere una abstinencia completa de alimentos, pero debiera comer frugalmente los alimentos más sencillos. ¿Qué nos dice esta lección de esta escuela sabática? ¿Qué nos dice esta cita? Que nosotros, ahora que vivimos en el tiempo del fin, deberíamos nosotros practicar el ayuno. Dice aquí que no es necesario que dejemos de comer nada, pero que deberíamos comer por lo menos cosas livianas para dedicarnos al estudio de la palabra, para poder entenderla, porque realmente pasaremos por momentos difíciles y necesitamos, como podemos ver en esta historia, que así como Esther y todas las personas que estaban a su alrededor, los judíos ayunaron, nosotros también al tener que enfrentar situaciones que vendrán más difíciles todavía que esta, nosotros debemos de seguir este ejemplo de consagración a nuestro Dios. Y bueno, llegamos al día jueves, se llama el milagro de el Purín. Aquí vemos entonces, ya en el capítulo 9, cuando la historia pues termina, hay muchas cosas que pues no teníamos tiempo de comentar, pero hay cosas interesantes como por ejemplo, como decía una de las citas, ustedes saben que los reyes persas cuando se hacía algo en favor de ellos, cuando se les salvaba la vida, como en el caso de Mardoqueo, que escuchó en la puerta del palacio cómo dos de los siervos eunucos del rey trataban de matarlo, él va, avisa a Esther, Esther avisa al rey y finalmente pues entonces el rey salva la vida. Lo interesante de esto es que al rey se le olvidó recompensar a Mardoqueo. Y los anales, las crónicas dicen que cuando esto sucedía, inmediatamente los reyes recompensaban a estas personas. Pero vemos aquí que Dios hizo que al rey se le olvidara y que en el momento indicado él comenzara a pensar, no podía dormir. Y qué casualidad que le leen, y le leen, ustedes saben, había muchas crónicas que podían haber leído, pero le leen este acto de valor de Mardoqueo. Y finalmente usted sabe que la historia, cómo se invierte, ¿no? Y cómo aquel hombre que quería matar a los judíos y que había hecho una estaca para colgarlo, finalmente tiene que pasear a Mardoqueo por todo el pueblo, declarando que así el rey hacía con aquellos que le eran fieles. Realmente esta es una historia de mucha fe, hay mucho de comentar, es como le digo, una novela cristiana, es algo maravilloso ver la mano de Dios guiando, cuando Dios quería que hablaran, cuando debían de no hablar. Es impresionante cómo Dios cuida a su pueblo. Deberíamos salir de esta lección con una tremenda fe. Pero vemos aquí entonces que en agradecimiento a lo que Dios había hecho, mis queridos hermanos, por la salvación, dice aquí en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que la aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y finalmente entonces Esther junto con Mardoqueo dan el decreto para que esta fecha se pueda recordar, y este libro es leído en la fiesta del Purín. Como les dije, algunos judíos no lo aceptan, por supuesto, solo hay dos libros que tienen nombre de mujer, Ruth y y claro, como la fiesta la dio ella y ella se había casado con un gentil, algunos
no pueden aceptar. Sin embargo, mi querido hermano, nosotros podemos ver cómo Dios trabajó a través de esta joven, a través de Mardoqueo, para poder salvar al pueblo de Dios. ¿Qué enseñanzas obtenemos nosotros de eso? Mi querido hermano, una de las más grandes es que Dios se preocupa por su pueblo, que Dios está dispuesto a trabajar para poder ayudarnos en nuestras luchas, en nuestras pruebas diarias, en las maquinaciones que hay, sea en un trabajo, sea en cualquier lugar, en una nación. Dios está ahí. ¿Qué más podemos aprender? Que debemos ponernos en las manos del Señor, donde quiera que nosotros estemos. Si Dios nos pone en un lugar, es porque Dios tiene un plan y quiere que a través de nosotros nos podamos hacer, mi querido hermano, cosas grandes para Él, podamos testificar. Realmente esto es una historia que, como yo dije, trasciende los anales de la historia. No solamente se queda aquí, sino que después vemos la influencia posiblemente de esta reina para que Esdras pudiera regresar, para que Artajerjes pudiera dar el decreto en el 457, para que el mismo Nehemías pudiera también regresar y finalmente preparar el templo y poder, mis queridos hermanos, tener la seguridad de que las profecías se estaban cumpliendo y de que el deseo de toda la gente vendría a ese templo que ya estaba edificado allá en Jerusalén. ¿Por qué se quedaron estos judíos? ¿Por qué no regresaron a la tierra prometida? No sabemos. Lo que sí es que, a pesar de que no lo hicieron, Dios protegió a su pueblo, cumplió su promesa. Mi querido hermano, esta promesa también es para nosotros hoy. Dios quiere ayudarnos, pero necesitamos que nosotros nos podamos poner en las manos del Señor. Espero que pues usted pueda estudiarla, como dije, por usted mismo, que me pueda enviar un comentario, algo que quiera preguntar o algo que quiera comentar para mi crecimiento también espiritual. Que el Señor los bendiga. Les deseo un feliz viernes, día de la preparación, un feliz sábado, y que al repasar esta historia hay muchas cosas más que no se pudieran explicar. Mira, llevamos una hora ya, pero espero que, aunque sea larga, usted pueda verla hasta el final y que pueda obtener algo que lo ayude en su caminar con el Señor. Que el Señor le bendiga y bueno, nos vemos la próxima semana. Por favor, no olvide suscribirse. Me es mucho más fácil que tener que enviarlas a través del WhatsApp. Y bueno, como ya dije, que el Señor los bendiga. Una feliz semana.